El hilado y el tejido en la época prehispánica. Hilar y tejer son actividades que desde la época prehispánica han estado asociadas a la mujer. Las evidencias sobre la vestimenta y los modos de elaborarla en esa época consisten en instrumentos para formar los hilos como los malacates de barro o los tzotzopantlis para acomodar los hilos en el telar. Además, se han encontrado algunos fragmentos de telas hechos con fibras como ixtle y algodón, teñidas con púrpura, granada y añil. El arduo trabajo de una tejedora prehispánica se refleja en el hecho de que las mujeres generalmente eran enterradas con sus herramientas, de las que sobreviven principalmente malacates, ya que otros, como fibras o indumentaria, desaparecieron por su fragilidad. Malacate deriva del náhuatl malacatl y significa dar vueltas, girar en sí mismo, y tal es precisamente su función de este instrumento. La mayoría de ellos son de cerámica y también hay de madera, hueso y otros materiales. Se les adornaba con diseños como grecas escalonadas, flores de 4 pétalos, círculos concéntricos, elementos homorfos y antropomorfos. Ya que el tejido era una actividad femenina, esos diseños se asociaban con la fertilidad. Según el tipo de fibras que se hilaban, se utilizaban los malacates adecuados. Los pequeños se usaban para las más cortas y suaves, como el algodón, plumas o pelo de conejo, y los grandes y más pesados se usaban para fibras más largas como el ixtle. Aunque cualquier malacate es capaz de hilar hilos de diferente grosor, pero la producción se facilita utilizando el idóneo. Algunos, de dimensiones muy pequeñas, probablemente tuvieron carácter votivo o ceremonial, pues se colocaban en las manitas de la recién nacida para indicarlas simbólicamente en esta labor. Otras herramientas usadas en el tejido eran los machetes o totopastlis. Se les utilizaba para bajar los hilos en el telar y se elaboraban en madera y algunos también en hueso. En diversos códigos, como el Nutal, Borgia y Mendocino, se han representado herramientas utilizadas en el tejido. El ciclo de vida femenina. La relación femenina con los tejidos se advierte en diversas descripciones y mitos. Para los náhuatl, desde el principio de los tiempos las tareas de género estuvieron definidas. El hombre labraría la tierra y la mujer hilaría y tejería. Desde la infancia se le enseñaba a la niña el arte textil. Después del nacimiento era recibida en una ceremonia con instrumentos relacionados con el trabajo femenino, usos, malacates y machetes del telar que se colocaban en sus manos. Si era hembra la que se bautizaba, la aparejaban con todas las alhajas mujeriles, que eran aderezos para tejer e hilar, como uso, lanzadera, su petaquilla y vaso para hilar. Este ritual simbolizaba las tareas femeninas más importantes llevadas a cabo durante el transcurso de su vida. A los 14 años, las niñas ya sabían tejer y aproximadamente a los 16 ya dominaban esa labor y estaban entonces listas para el matrimonio. Al hilar y tejer, las mujeres participaban en la sociedad, ya que se vestían ellas mismas, vestían a su familia y cooperaban para el tributo elaborando infinidad de mantas. Si una mujer era estéril, tenía mal carácter o descuidaba los quehaceres femeninos como hilar y tejer, debía ser repudiada. Alrededor de los 4 años, las niñas se incorporaban cada vez más a las labores de hilar y tejer, al principio observando y jugando con los hilos. Era la madre quien transmitía las enseñanzas para que a los 7 años estuvieran preparadas para hilar por sí solas. Cuando las niñas no aprendían bien esta actividad, eran castigadas, pues tales trabajos se consideraban dones divinos, y no importaba la jerarquía social, fueran nobles o esclavas, tenían que realizarlos. Al morir,
se les enterraba con su mejor atavío, y los instrumentos de trabajo que siempre las acompañaban eran la ofrenda. En las excavaciones arqueológicas solo se han encontrado malacates junto a sus osamentas. Esta costumbre aún puede observarse en algunas comunidades indígenas amuzgas. Cuando entierran a una mujer, ponen sus instrumentos y atavíos, entre ellos huipiles, blusas, fajas, etc. E incluso con ellas se van los dechados o muestrarios que utilizaron en vida para copiar diseños. Como ocurría con sus abuelas en la época prehispánica, las mujeres nahuas de la Sierra de Puebla y de Veracruz son inhumadas junto con sus hilos. En el Museo de los Altos de Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, expone casi una decena de 65 fragmentos rescatados en 1997 en la cueva de El Lazo. Estas colecciones establecen la conexión discursiva entre el museo y el Centro de Textiles del Mundo Maya, ambos alojados en el exconvento de Santo Domingo. El recién reabierto Museo de los Altos de Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, exhibe una de las pocas colecciones de textiles prehispánicos recuperadas en el país, compuesta por 9 fragmentos de tejidos, así como el bulto mortuorio con diseño de ranas y una cuerda de fibras, con la antigüedad aproximada de 1400 años, las cuales se encontraron hace más de 15 años al noreste del territorio chiapaneco. De acuerdo con el arqueólogo Miguel Báez, curador de los acervos del recinto museístico, localizar fibras en excavaciones arqueológicas es muy raro, pues requieren para su preservación a lo largo de los siglos de unas condiciones ambientales particulares como la sequedad y la calidez, presentes en la cueva de El Lazo, en la selva El Ocote, donde fueron rescatadas las piezas que ahora se exponen. Previo a su integración a los acervos del Museo de los Altos, los 65 trozos de textiles y otros 40 materiales orgánicos de la cueva El Lazo fueron sometidos a una ardua labor de restauración entre 2006 y 2011, de manera de que hoy en día 9 de ellos son expuestos de manera permanente en sus vitrinas. Los trabajos a cargo de la restauradora Marta Sánchez Valenzuela de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH arrojaron que el 58% de la colección de 65 fragmentos son una combinación de fibras duras, palma o carrizo, y otras suaves, algodón, posiblemente. 36% son de algodón y 6% de agave. En cuanto a los pigmentos que los antiguos zoques usaron para teñirlos, se determinó que el naranja procede de la semilla del árbol de achiota, el azul añil de la planta indigófera y el negro del carbón. De los fragmentos, destaca uno en los que se observa el diseño de un personaje con una nariz larga y curva, que puede estar relacionado con una deidad de la lluvia. Asimismo, el patrón textil parece recrear una especie de códice bordado, pues se observan grecas escalonadas que significan el agua y el relámpago, es decir, está tratando de contar una historia. La tradición textil en Chiapas tiene una continuidad de más de 1000 años, en términos de técnica, diseño, significados, materiales, etc. Es una maravilla que no se haya interrumpido desde la época prehispánica. Ha experimentado ciertas transformaciones e influencias, sin embargo, hay un sinfín de permanencias como el uso durante siglos del telar de cintura. El espacio, dotado con diversos apoyos audiovisuales, se complementa con 2 salas de conservación, una de ellas abierta al visitante para que conozca tras bambalinas el manejo previo de los textiles.